Kipling Davis, una estudiante de secundaria de 15 años, desapareció sin dejar rastro de su pequeña ciudad en Utah en mayo de 1995. Su repentina desaparición de la escuela secundaria Spanish Fork, donde fue vista por última vez durante el almuerzo, dio lugar a una investigación que duró años, llena de testimonios contradictorios, coartadas cambiantes y preguntas sin respuesta. La compleja búsqueda de la verdad comenzó, y luego surgieron inquietantes confesiones años después. Kipling Davis, nacida el 1 de julio de 1979, era una joven vibrante con un futuro prometedor, muy apreciada por su familia y amigos. Con solo 15 años, era estudiante de segundo año en la escuela secundaria Spanish Fork en Spanish Fork, Utah, donde era conocida por su personalidad animada y dedicación académica. La mañana del 2 de mayo de 1995, después de una discusión con sus padres, llegó temprano a la escuela, lista para asistir a sus clases como de costumbre. Durante la mañana, Kipling participó en las actividades escolares, asistiendo a todas sus clases hasta la hora del almuerzo. Fue vista por última vez en la cafetería de la escuela, rodeada de amigos y compañeros. A pesar de la normalidad de su día, la ausencia de Kipling durante el cuarto y quinto periodo generó preocupaciones inmediatas. Una amiga cercana afirmó haber hablado con ella entre estos periodos, pero esta declaración luego cambió, añadiendo una capa de confusión a la ya desconcertante situación. Al final del día escolar, Kipling no había regresado a casa, dejando atrás sus pertenencias personales, su bolso, maquillaje, retenedor dental y libros escolares, todos guardados en su casillero de la escuela. A medida que las horas se convertían en una noche de preocupación, la familia de Kipling se mostró cada vez más alarmada. Ella les había dicho a sus amigos que no asistiría a las actividades planeadas para esa tarde, y hasta había expresado pensamientos sobre escapar. Estos comentarios se convirtieron en un punto clave para los investigadores, insinuando problemas subyacentes que podrían haber contribuido a su desaparición. Cuando Kipling no llegó a su casa a la hora habitual, su familia reportó su desaparición, lo que marcó el inicio de una búsqueda a gran escala que involucró a agencias de la ley. En menos de 2 meses desde su desaparición, el caso había atraído la atención del FBI, que comenzó a tratarlo como un posible secuestro. La transición hacia la intervención federal subrayó la gravedad de la situación, mientras los investigadores trabajaban sin descanso para reconstruir los últimos movimientos conocidos de Kipling. A pesar de los extensos esfuerzos, incluyendo entrevistas con amigos, compañeros de clase y miembros de la familia, el misterio que rodeaba su destino solo se profundizó. Con el paso de los meses, sin ninguna señal de Kipling ni pistas sobre su paradero, las autoridades comenzaron a sospechar que podría haber habido un acto delictivo en su desaparición. A pesar de la discusión que tuvo con sus padres el día que desapareció y de sus comentarios sobre escapar, la familia de Kipling mantenía firme su creencia de que su vida había sido arrebatada. Tras su desaparición, circularon numerosos rumores en la comunidad, especulando sobre posibles lugares donde podía estar oculto su cuerpo. Las teorías variaban ampliamente, desde que podría estar enterrada en un cañón cercano, un túnel de tren bajo un edificio, o incluso en varios otros sitios alrededor de Spanish Fork. Después de 4 largos años de búsqueda y espera, la familia de Kipling decidió honrar su memoria con un servicio conmemorativo, reconociendo el profundo impacto que su ausencia había tenido en sus vidas. Como un gesto significativo, erigieron una lápida en su nombre en el cementerio de la ciudad de Spanish Fork, creando un lugar físico para que amigos y familiares visitaran, recordaran y lloraran. En 2003, el fiscal estadounidense Paul Warner dio pasos importantes para reavivar la investigación sobre la desaparición y posible fallecimiento de Kipling Davis. Esta nueva investigación se concentró en varios compañeros de clase de Kipling, quienes fueron vistos como sospechosos o personas que podrían tener información crucial sobre su destino. Entre los investigados estuvieron Timmy Brent Olsen, Christopher Neil Jepson, Rocker Leifson, Gary Blackmore y Scott Bronson.
El enfoque en estas personas marcó un cambio clave en la investigación, con el objetivo de descubrir la verdad detrás de la trágica historia de Kipling. Timmy Brent Olsen y Rutger Leifson fueron acusados de la muerte de Kipling, ya que las pruebas y testimonios comenzaron a acumularse en su contra. Olsen rápidamente pasó a ser sospechoso poco después de la desaparición de Kipling. En una serie de entrevistas con las autoridades, proporcionó versiones dramáticamente diferentes de cuándo fue la última vez que vio a Kipling, complicando la línea de tiempo de los eventos previos a su desaparición. Sus narrativas contradictorias levantaron señales de alerta, lo que llevó a los investigadores a profundizar en su historial y en las acciones que tomó el día en que ella desapareció. Los testimonios de testigos jugaron un papel crucial en la investigación, con varias personas afirmando que Olsen había confesado haber agredido y asesinado a Kipling. Según estas declaraciones, Olsen habría ocultado su cuerpo en un cañón cerca del río Spanish Fork. Tales alegaciones pintaron un inquietante panorama del carácter de Olsen y generaron serias preocupaciones sobre su implicación en el caso de Kipling. Las acusaciones en su contra se extendieron más allá de este incidente. Durante la investigación, al menos 4 mujeres testificaron que Olsen había mostrado comportamientos agresivos o había cometido ofensas contra ellas, lo que sugería un preocupante patrón de conducta. El 6 de mayo del 2009 ocurrió un desarrollo significativo cuando los fiscales del estado de Utah retiraron los cargos de homicidio contra Christopher Neil Jepson, optando por no buscar la pena de muerte. En su lugar, Jepson se declaró no contendiente a los cargos relacionados con obstrucción, firmando una declaración jurada en la que afirmaba no tener conocimiento de las circunstancias que rodearon la desaparición de Kipling. Por otro lado, Rutger Leifson siguió un camino diferente al declararse culpable de un cargo por mentir ante un gran jurado. Su sentencia fue establecida en 4 años de prisión, sumándose a la lista de personas vinculadas al caso que enfrentaron consecuencias por sus acciones durante la investigación. Gary Blackmore y Scott Bronson también se encontraron en problemas legales, habiendo sido declarados culpables de mentir ante un gran jurado. Sus sentencias dependieron de su disposición a testificar contra Olsen. A medida que continuaban los procedimientos legales, un momento crucial llegó el 1 de junio del 2009, cuando un juez anunció la decisión respecto a una moción para desestimar los cargos contra Timmy Brent Olsen. El juez decidió posponer cualquier fallo sobre la moción, citando la necesidad de revisar todas las pruebas presentadas por los fiscales. Esto indicó que el tribunal aún buscaba establecer si había pruebas suficientes de la muerte de Kipling y que podría convocarse una audiencia probatoria para explorar este aspecto crítico más a fondo. El 11 de febrero del 2011, Olsen se declaró culpable y recibió una sentencia de 15 años de prisión. En una inquietante revelación, afirmó haber sido testigo de cómo otra persona golpeó a Kipling en la cabeza con una roca y admitió haber ayudado a mover su cuerpo posteriormente. Sin embargo, se negó a revelar la identidad de esta persona o la ubicación de los restos de Kipling. A pesar de ser elegible para libertad condicional en 2021, la negativa de Olsen a cooperar con las autoridades sobre el paradero del cuerpo de Kipling resultó en el rechazo de su libertad condicional. Timmy Brent Olsen está actualmente programado para cumplir toda su sentencia, con una fecha de liberación fijada para febrero del 2026. Michelle Whitaker. Michelle Whitaker, una mujer de 32 años, desapareció después de ser dejada en una parada de autobuses. Tras evidencias falsas, el gran avance llegó 6 años después, en forma de una llamada telefónica. Michelle era una de 5 hijos y era muy unida a toda su familia. Laura Andrews, la madre de Michelle, comentó que era una niña muy feliz hasta que se mudaron a Gastonia, Carolina del Norte, cuando tenía 15 años. Cuando Michelle se convirtió en adolescente, empezó a tener conflictos con su madre. Michelle pensaba que su madre era demasiado estricta, lo que la llevó a rebelarse. Michelle consideró unirse a la Marina, pero se enamoró de su reclutador, quien era entre 6 y 8 años mayor que ella.
Después de graduarse de la escuela secundaria, se casó con este hombre, pero su matrimonio no duró ni un año completo. Según su madre, Laura, el matrimonio fue terrible y Michelle tuvo que salir de esa relación. Tras el divorcio, la familia se mudó a Spartanburg, Carolina del Sur. Para cuando Michelle tenía 30 años, estaba pasando por muchas dificultades. Trabajaba medio tiempo como mesera, pero apenas lograba salir adelante. Una noche después del trabajo, un hombre que acababa de conocer, llamado David, le ofreció llevarla a casa. David la agredió y la golpeó, dejándole el rostro gravemente magullado. David fue arrestado y se declaró culpable de agresión y lesiones, siendo sentenciado a 8 años de prisión. Sin importar lo que hiciera, Michelle sentía que no podía poner en orden su vida. Vivía de un lugar a otro, entre la casa de sus padres, las de amigos e incluso su auto. Fue arrestada por conducir en estado de ebriedad, por lo cual tuvo que cumplir una sentencia en la cárcel. Fue liberada por error en lugar de asistir a un tratamiento ordenado por la corte para el abuso de sustancias y alcohol. El 5 de agosto del 2002, Michelle tuvo una discusión con su madre. Laura no estaba segura de a dónde fue Michelle después de eso, pero recibió una llamada unos días después de parte del hombre con quien Michelle había estado viviendo. Él dijo que no la había visto en varios días. Laura estaba muy preocupada y contactó a la policía, pero le dijeron que Michelle era adulta y no había mucho que pudieran hacer. Laura tenía un amigo sargento en el vecindario que también conocía el estilo de vida inestable de Michelle. Él le dijo que lo más probable era que Michelle apareciera pronto. Nadie en la vida de Michelle la había visto ni escuchado de ella durante unas 2 semanas. El 21 de agosto del 2002, se presentó un informe oficial de persona desaparecida. La policía obtuvo los registros bancarios de Michelle, pero no había actividad en su cuenta. Hablaron con su ex-esposo, pero lo descartaron de inmediato. También interrogaron a su familia, compañeros de trabajo y personas con quienes se sabía que había pasado tiempo. La policía descubrió que un hombre llamado Brad Wines fue la última persona conocida que vio a Michelle el 16 de agosto del 2002. Brad y Michelle se conocieron en un salón de billar local, donde él dijo que estuvieron pasando el rato durante unas horas y luego salieron a pasear en su motocicleta. Brad comentó que dejó a Michelle en una parada de autobuses la mañana siguiente. Le dijo a la policía que Michelle esperaba ir a Myrtle Beach, pero no sabía a dónde había ido después de dejarla. Para asegurarse de que Brad decía la verdad, se sometió a una prueba de polígrafo, la cual pasó. La familia de Michelle creó un volante de persona desaparecida que distribuyeron en la parada de autobuses con la esperanza de que alguien la reconociera. Sin embargo, nadie la había visto. Aproximadamente un año después de la desaparición de Michelle, el caso quedó sin avances. Laura le rogó a los canales de televisión locales que mantuvieran el caso de Michelle vivo en las noticias. En agosto del 2005, aproximadamente 3 años después de la desaparición de Michelle, la policía recibió una carta anónima. El autor de la carta decía saber dónde estaba el cuerpo de Michelle y había dibujado un mapa. La carta decía que Michelle estaba cerca de la orilla del agua, en Tall Pines, y al borde de un estanque. La ubicación estaba a solo 40 kilómetros de la parada de autobuses donde Michelle fue dejada. La policía pasó 2 días buscando en el área, pero no encontraron nada. Era evidente que la carta era una broma. Las pruebas de ADN confirmaron que la carta había sido escrita por una mujer. Más tarde, la policía informó a la familia de Michelle sobre la carta. Estaban asqueados de que alguien hubiera hecho eso y les hubiera dado falsas esperanzas. 2 meses después, en octubre, otro caso llegó a los titulares. Un hombre llamado Jonathan Vick fue arrestado por el asalto y asesinato de Dana Satterfield, una propietaria de un salón de belleza. Dana fue brutalmente asesinada en su salón, ubicado a unos 19 kilómetros de donde Michelle fue vista por última vez. Las sospechas recayeron sobre Jonathan, porque se rumoraba que había sido cliente en el restaurante donde Michelle trabajaba. Jonathan tenía una conexión con Dana, ya que su madre, Mary Ann Vick,
había sido una de sus clientas en el salón. Además, Jonathan era sospechoso en la desaparición de su exnovia, Heather Sellers, quien también trabajaba como mesera en un Waffle House al momento de su desaparición. Sin embargo, nunca hubo pruebas concretas de que Jonathan tuviera una conexión con Michelle. En noviembre del 2006, Jonathan Vick fue condenado por secuestro, conducta sexual criminal y asesinato. Fue sentenciado a cadena perpetua más 60 años. Nunca fue acusado en relación con las desapariciones de Michelle o Heather. La familia de Michelle realizó una vigilia por ella después de 5 años desaparecida. Laura también creó una página web con fotos de Michelle a lo largo de los años. En agosto del 2008, una mujer llamó a la policía. El teniente William Gary atendió la llamada. La mujer al otro lado de la línea dijo que Michelle Whittaker estaba viva y viviendo en Oregón. La mujer había visto el caso de Michelle en un episodio de Forensic Files y también en la página web creada por Laura. Reconoció a Michelle como la mujer que vivía con unos amigos. La mujer quería probar que decía la verdad, por lo que envió una foto de Michelle al teniente Gary. La policía de Spartanburg contactó a la Policía Estatal de Oregón. Un oficial fue a la casa donde vivía Michelle, y ella confirmó que efectivamente era Michelle Whittaker. Sus huellas dactilares también confirmaron que era la mujer desaparecida. Laura recibió la llamada que había esperado todos los días durante los últimos 6 años. Su hija, Michelle Shelley Whittaker, de 38 años, había sido encontrada viva y bien después de desaparecer. La policía le dijo a Michelle que su familia la había estado buscando durante 6 largos años. Michelle comentó que estaba cansada de vivir de la manera en que lo hacía. Después de la pelea con su madre, se fue y decidió que su familia estaría mejor sin ella. Originalmente quería ir a Myrtle Beach y conseguir un trabajo donde le pagaran en efectivo. Michelle conoció a Brad en su última noche en Spartanburg y lo convenció de dejarla en la parada de autobuses. Ella dijo que había conseguido un aventón y terminó en Las Vegas, California, y luego en Oregón. Michelle afirmó que usó su nombre real y no sabía que su familia la estaba buscando. Dijo que siente mucha culpa por lo que le hizo a su familia y por hacer que la policía gastara dinero y recursos buscándola. Michelle está más cerca que nunca de su familia, especialmente de Laura. Christine Jessop, una niña canadiense de 9 años de Queensville, Ontario, fue secuestrada, agredida y asesinada en octubre de 1984. Su cuerpo fue hallado en un área boscosa de Sunderland en la víspera de Año Nuevo de ese mismo año. Sin embargo, pasarían más de 3 décadas antes de que su agresor fuera identificado. El 19 de octubre de 1984, el padre de Christine Jessop, Bob, fue detenido en un centro de reclusión. El 3 de octubre, su madre Janet y su hermano mayor Kenny decidieron viajar al centro de reclusión para visitarlo. Janet consideró que, con 9 años, Christine era demasiado joven para visitar el lugar, por lo que la dejó sola en casa. Cuando Janet y Kenny regresaron, Christine no estaba en ningún lado y fue reportada como desaparecida. Durante la búsqueda frenética de la niña, su rostro apareció en todos los televisores y periódicos. Christine había planeado encontrarse con una amiga esa noche en un parque cercano, pero nunca llegó. Fue vista por última vez comprando un paquete de goma de mascar en una tienda de conveniencia cerca de su casa. 2 meses después, el 31 de diciembre, sus restos fueron encontrados en Sunderland, en el municipio de Brock, a 55 kilómetros al este de su hogar. Había sido apuñalada fatalmente, y los investigadores descubrieron rastros de ADN masculino en su ropa interior. El siguiente año, el 14 de febrero de 1985, la policía dirigió su atención al vecino de la familia, Guy Paul Morin, después de que la madre de Christine lo mencionara. El 19 de febrero, la policía comenzó a vigilar la casa de Morin y 3 días después, 2 oficiales lo entrevistaron. 2 meses después, el 22 de abril, Morin fue arrestado. Fue juzgado 2 veces por homicidio en primer grado.
El primer juicio comenzó el 7 de enero de 1986, en el cual fue absuelto. Sin embargo, el 4 de marzo, el fiscal general de Ontario apeló la absolución de Morin, alegando que el juez había cometido un error al explicarle al jurado el significado de duda razonable. La Corte de Apelaciones estuvo de acuerdo, y el 5 de junio de 1987 ordenó un nuevo juicio. Morin apeló esta decisión ante la Corte Suprema de Canadá, pero su apelación fue rechazada el 17 de noviembre de 1988. El segundo juicio comenzó el 28 de mayo de 1990, y Morin fue condenado por homicidio en primer grado el 30 de julio de 1992. Inmediatamente después de su condena, se formó una organización de base llamada Comité Justicia para Guy Paul Morin, para apoyarlo en su búsqueda de exoneración. El objetivo inicial del comité era ayudar a Morin a apelar su condena, y mientras tanto, solicitar su liberación bajo fianza mientras se decidía la apelación. Morin obtuvo la libertad bajo fianza el 9 de febrero de 1993. Tras esta decisión, el comité se reorganizó como la Asociación en Defensa de los Injustamente Condenados, ahora conocida como Innocence Canada. Ampliaron su misión para trabajar en nombre de todos los canadienses condenados injustamente. No fue hasta el 23 de enero de 1995, casi 10 años después de su arresto inicial, que Morin fue exonerado gracias a pruebas de ADN que antes no estaban disponibles. El verdadero culpable del asesinato de Christine permaneció sin identificar hasta el 9 de octubre del 2020, cuando su ADN fue vinculado a la escena del crimen mediante genealogía genética. La policía de Toronto identificó al responsable como Calvin Hoover, quien tenía 28 años en el momento de la muerte de Christine. Según el jefe de policía interino, Hoover tenía antecedentes penales menores, pero estos no tenían relevancia para la investigación del caso de Christine, y que Hoover no había sido identificado previamente como sospechoso. El ADN de Hoover fue vinculado a la escena del crimen utilizando genealogía genética. Tras una autopsia, había una muestra de su sangre archivada en el laboratorio del Centro de Ciencias Forenses en Toronto, que fue lo que los detectives usaron para confirmar de manera concluyente que su ADN coincidía con el de la escena del crimen de Christine Jessop. Al parecer, Hoover era amigo de la familia Jessop. De hecho, la niña de 9 años visitó a Hoover y a su familia en su casa en los días previos a su desaparición. Incluso, Hoover ayudó en la búsqueda cuando Christine desapareció. La esposa de Hoover fue entrevistada por la Policía Regional de York el día después de la desaparición de Christine. Aunque el nombre de Calvin Hoover fue mencionado más de una vez en el expediente del caso, incluida la ocasión en que su esposa le dijo a los investigadores que él estaba cuidando a sus hijos el día de la desaparición de Christine, y que no tenía nada más que agregar a su declaración, él nunca fue interrogado. Hoover se quitó la vida en el año 2015. La policía no confirmó el modo en que ocurrió, pero declaró que no hubo indicios de un acto delictivo. La familia de Christine fue notificada sobre los avances en el caso. Su padre, Bob, dijo sentirse horrorizado por la noticia. Expresó: "Conforme envejeces, comienzas a preguntarte cuándo ocurrirán las cosas o si llegarán a suceder. Afortunadamente, esto sucedió, pero sigue siendo un impacto muy grande, de hecho". Kenny Jessop, el hermano de Christine, comentó que la familia se sentía aturdida, pero felizmente aturdida al escuchar la noticia. Dijo que estaban experimentando las 7 etapas del duelo. Según Kenny, Hoover era amigo de la familia y su esposa era compañera de trabajo de su padre. En una declaración, Kenny dijo: "Eran nuestros amigos y Christine y yo íbamos a jugar con sus hijos". Agregó que recuerda a la esposa de Hoover, pero no a Hoover en sí. También dijo: "Incluso después de 35 años, lo piensas todos los días. ¿Era esta persona? Desde el principio, siempre creí que era alguien que conocía a nuestra familia, que sabía que mi papá estaba en la cárcel y que sabía que ese día íbamos a visitarlo sin Christine". En cuanto a Guy Paul Morin, quien fue condenado injustamente al inicio del caso,
La policía fue personalmente a su casa para darle la noticia. Maureen relató: "Me dijeron, seremos breves, pero solo queremos disculparnos contigo por lo que te ocurrió durante todos estos años. Hemos encontrado a la persona responsable del asesinato de Christine Jessop. Sin embargo, la policía no le dijo que el verdadero culpable era alguien que él conocía". Maureen expresó que se siente feliz por la familia Jessop, ya que ahora tienen un sentido de cierre. También comentó que está aliviado de que su nombre pueda ser definitivamente limpiado. Dijo: "Es algo que siempre esperé. El sistema de justicia me falló, pero la ciencia me salvó". La policía también se reunió con la familia de Hoover, quienes quedaron impactados y sorprendidos al enterarse de la noticia. Danielle Jones. Danielle Jones, de 15 años, desapareció repentinamente en junio del 2001 en Essex, Inglaterra. La rutinaria caminata de la adolescente hasta la parada del autobús se convirtió en uno de los misterios más escalofriantes de la época. La búsqueda del cuerpo de Danielle se extendió durante meses, y luego la escalofriante evidencia apuntó a alguien demasiado cercano a casa. Danielle Sarah Jones nació el 16 de octubre de 1985 en East Tilbury, Essex. Al crecer, Danielle era conocida por su brillante sonrisa y su corazón amable, cualidades que la hicieron querida por amigos y familiares. Sin embargo, en 2001, justo cuando estaba a punto de entrar en la adolescencia, la tragedia golpeó. En la mañana del 18 de junio del 2001, Danielle fue vista por última vez caminando hacia una parada de autobús cerca de su casa, una salida rutinaria. Tras su desaparición, se desplegó una enorme operación de búsqueda, movilizando a la policía de Essex para responder a uno de los casos más desafiantes que habían enfrentado. Más de 900 oficiales y personal de apoyo fueron desplegados para registrar más de 1.500 ubicaciones en un desesperado intento por localizar a Danielle. La comunidad de East Tilbury se unió a su familia, ofreciendo apoyo y asistencia, mientras los voluntarios se unían a la policía en los esfuerzos de búsqueda. Se distribuyeron ampliamente volantes con la fotografía de Danielle y se realizaron vigilias para concienciar sobre su situación. A medida que avanzaba la investigación, la sospecha recayó rápidamente sobre Stuart Campbell, el tío de Danielle. Fue arrestado solo 5 días después de su desaparición, el 23 de junio. Las autoridades inicialmente retrasaron su arresto, luchando con una decisión crítica: si actuar según sus sospechas o continuar la búsqueda de Danielle con la esperanza de que todavía estuviera viva. Los detectives sopesaron los riesgos potenciales para su seguridad frente a la posibilidad de que Campbell pudiera guiarlos hacia ella. La cobertura mediática del caso de Danielle fue extensa, captando la atención nacional y manteniendo su historia en el ojo público. La investigación en curso reveló un giro preocupante, ya que la policía rápidamente se convenció de que Danielle estaba muerta, incluso dentro de los primeros 2 meses de su desaparición. Casi 2 meses después, el 17 de agosto, la policía volvió a arrestar a Campbell bajo sospecha de homicidio, impulsada por evidencia significativa que sugería que Danielle probablemente ya había muerto. Un superintendente de la policía le comentó a la BBC que Campbell había desarrollado una relación con Danielle que era ciertamente inapropiada y probablemente ilegal. La situación era grave, ya que se hizo evidente que Danielle había intentado distanciarse de su tío, pero Campbell había resistido sus esfuerzos. El 14 de noviembre del 2001, el Servicio de Enjuiciamiento de la Corona evaluó que había suficiente evidencia para acusar a Campbell de homicidio, a pesar de la inquietante realidad de que el cuerpo de Danielle aún no había sido encontrado. Al año siguiente, el 15 de marzo del 2002, se descubrió un cuerpo en una planta de cemento ubicada en una zona industrial de North Fleet, Kent. Surgieron especulaciones de que los restos podían pertenecer a Danielle. Sin embargo, esas esperanzas se desvanecieron cuando el cuerpo fue identificado como Hannah Williams, una estudiante de Dartford, Kent. El caso permaneció como un misterio inquietante, lo que obligó a las autoridades a continuar su investigación sobre Campbell y su posible implicación en la desaparición de Danielle. El 14 de octubre comenzó el juicio de Campbell ante el juez McKinnon,
y un jurado, tras un largo periodo de 11 meses en prisión preventiva. Los testimonios de los testigos revelaron que Danielle había sido vista conversando con un hombre en una furgoneta Ford Transit azul, que tenía un notable parecido con el vehículo de Campbell, ubicándolo en las cercanías en un momento crítico. Se encontraron medias manchadas de sangre en el ático de la casa de Campbell, que contenían ADN que coincidía tanto con él como con Danielle. Además, se descubrió un brillo labial que pertenecía a Danielle dentro de la casa de Campbell, lo que lo implicaba aún más en su desaparición. Un diario mantenido por Campbell reveló su inquietante obsesión con las chicas adolescentes, complementada por testimonios que sugerían que había manipulado a jóvenes para que posaran para fotografías explícitas. Este patrón de comportamiento pintó un retrato perturbador de Campbell y sus motivos, planteando interrogantes sobre la extensión de su influencia sobre Danielle. Un punto central del argumento de la fiscalía fue un mensaje de texto que Campbell alegaba que Danielle le había enviado, en el que expresaba gratitud y afecto. Sin embargo, la composición del mensaje levantó sospechas. Fue enviado en mayúsculas, lo que contrastaba fuertemente con el uso habitual de minúsculas de Danielle en sus comunicaciones. Los registros del Centro de Conmutación Móvil desmantelaron aún más la coartada de Campbell, que afirmaba que estaba en una tienda de bricolaje a media hora de distancia. Los registros mostraron que tanto el teléfono móvil de Campbell como el de Danielle estaban conectados a la misma torre de telefonía alrededor del momento en que se envió el supuesto mensaje de texto, lo que arrojaba serias dudas sobre sus afirmaciones. El análisis forense de autoría indicó que Campbell probablemente había escrito el mensaje él mismo usando el teléfono de Danielle en un intento de fabricar una narrativa de que ella aún estaba viva. Esta revelación intensificó el caso de la fiscalía contra Campbell, solidificando la creencia de que él era responsable de la trágica desaparición de Danielle. El 19 de diciembre del 2002, Stuart Campbell fue declarado culpable de ambos cargos de homicidio y secuestro. El juez McKinnon sentenció a Campbell a cadena perpetua por el homicidio de Danielle Jones, una sentencia que se cumpliría simultáneamente con una condena de 10 años por secuestro. Tras el veredicto, la Corte Superior ordenó que Campbell cumpliera un mínimo de 20 años antes de ser elegible para la libertad condicional, asegurando efectivamente que permanecería encarcelado hasta al menos noviembre del 2022, a los 64 años. Este fallo fue recibido con emociones encontradas por el público y la familia de Danielle, quienes lidiaban con la realidad de que Campbell podría ser liberado algún día. En enero del 2023, la Junta de Libertad Condicional tomó una decisión importante, negando la solicitud de Campbell para la libertad condicional. Este fallo proporcionó un alivio parcial a aquellos que habían seguido el caso. Aunque el cuerpo de Danielle nunca fue encontrado, las pruebas aseguraron la cadena de por vida de Campbell. Joseph Newton Chandler III, un hombre tranquilo y recluido que vivía bajo un nombre falso, se quitó la vida en un apartamento de Cleveland, Ohio, en 2002. Una investigación desveló teorías sobre su pasado, que iban desde ser un fugitivo prófugo hasta una posible conexión con crímenes notorios. El 30 de julio del 2002, el cuerpo de Joseph Newton Chandler III fue descubierto en su apartamento, y los investigadores creyeron que se había quitado la vida alrededor de una semana antes. Se disparó en la boca con un revólver calibre .38 que había comprado unos meses antes. El hecho de que se quitara la vida parecía estar planeado, ya que había marcado los días previos en su calendario, cerró las persianas y apagó el aire acondicionado antes de apretar el gatillo. Un diagnóstico reciente de cáncer de colon pudo haber influido en su decisión de acabar con su vida. En el momento de su muerte, Joseph tenía $82,000 en su cuenta bancaria y había listado a sus compañeros de trabajo como sus contactos de emergencia. La verdad sobre su identidad robada solo salió a la luz cuando las autoridades, al intentar localizar a sus familiares, descubrieron que el verdadero Joseph Newton Chandler III había fallecido décadas antes. El verdadero Joseph Newton Chandler III
nació el 11 de marzo de 1937 en Buffalo, Nueva York, hijo de Joseph Newton Chandler Jr. y Billy Chandler. La vida de Joseph dio un giro trágico cuando tenía solo 8 años. El 21 de diciembre de 1945, la familia emprendió un viaje a Weatherford, Texas, para pasar la Navidad con la familia. Estaban viajando por un tramo de carretera a 3 kilómetros al oeste de Sherman, Texas, cuando sus vidas fueron interrumpidas abruptamente por un devastador accidente. Su vehículo colisionó de frente con un camión, truncando los planes navideños de la familia y alterando su destino para siempre. El fatal choque cobró la vida de los 3 miembros de la familia al instante: Joseph Newton Chandler Jr., su esposa Billy Chandler y su hijo de 8 años, Joseph Newton Chandler III, fueron declarados muertos en el lugar. El accidente involucró un camión conducido por L.C. Black de DeQueen, Arkansas. Sorprendentemente, ni Black ni su pasajero, G.R. Hutchinson, resultaron heridos en el accidente. Esta revelación llevó a una investigación más profunda sobre la verdadera identidad del hombre desconocido. Inicialmente, las autoridades no pudieron encontrar huellas dactilares que ayudaran a identificarlo. En 2014, Peter H. Elliott, el alguacil de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Ohio, reabrió el caso. Las pruebas de ADN se volvieron cruciales para desentrañar la verdadera identidad. Más adelante, obtuvieron una muestra de ADN después de descubrir que había pasado por una cirugía de cáncer de colon en un hospital en el condado de Lake, Ohio, en el año 2000. La muestra de tejido generó un perfil para CODIS, pero las primeras búsquedas no arrojaron coincidencias. En el año 2016, la genealogista forense Colleen Fitzpatrick se unió a la investigación, comparando su perfil y con bases de datos genéticas públicas. Este esfuerzo reveló que el verdadero apellido del hombre probablemente era Nichols. Para el año 2018, un análisis avanzado de ADN a través del proyecto DNA DOE, utilizando GetMatch, confirmó que el hombre conocido como Joseph Chandler era, en realidad, Robert Ivan Nichols, un dibujante de ingeniería de New Albany, Indiana. Una última coincidencia a través de CODIS con el hijo de Robert, Phil Nichols, consolidó la identificación. Robert Nichols nació el 12 de septiembre de 1926 en New Albany, Indiana, hijo de Silas y Alpha Nichols. Creció como uno de 4 hermanos y más tarde se unió a la Armada de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Robert sirvió como bombero a bordo del USS Aaron Ward, que fue bombardeado por los japoneses en mayo de 1945 cerca de Okinawa. Sufrió graves heridas por metralla en la espalda y la cadera, lo que le valió una medalla de corazón púrpura por su valentía. Después de la guerra, Robert se distanció de su servicio militar, incluso quemando sus uniformes, lo que indicaba profundas cicatrices emocionales de la guerra. En 1947, Robert se casó con Laverne Court y tuvieron 3 hijos. Durante varios años, Robert vivió lo que parecía ser una vida estadounidense típica de posguerra. Encontró empleo estable como dibujante en General Electric, mantuvo a su familia y se acomodó en la vida doméstica. Pero detrás de esta fachada de normalidad, Robert estaba inquieto. En 1964, sin previo aviso, dejó a su esposa e hijos, solicitando el divorcio ese mismo año. Se mudó a Dearborn, Michigan, y les dijo a sus padres que había encontrado trabajo en la industria automotriz. Su decisión de dejar a su familia generó muchas preguntas, pero Robert no dio una explicación clara, dejando a sus seres más cercanos perplejos ante su abrupta partida. Para marzo de 1965, Robert se mudó nuevamente, esta vez a Richmond, California. Les escribió a sus padres para actualizarles sobre su nueva ubicación, manteniendo la imagen de un hombre que comenzaba de nuevo. Al mismo tiempo, le envió una carta a su hijo Phil desde Napa, California, que sería su última comunicación conocida con su familia. Después de ese breve contacto, Robert desapareció sin dejar rastro, sin más pistas sobre su vida o intenciones. Más tarde, ese mismo año, su familia lo reportó como desaparecido.
A pesar de sus esfuerzos por localizarlo, incluyendo la contratación de detectives privados para buscar en California e Indiana, no encontraron ninguna pista. Nadie en los nuevos círculos de Robert parecía saber nada sobre él, y los investigadores no lograron avances. Robert Nichols vivió bajo su verdadero nombre hasta alrededor de 1976, cuando eligió adoptar una identidad falsa. En septiembre de 1978, robó la identidad de Joseph Newton Chandler III, el niño que había fallecido en el accidente automovilístico en 1945. Robert solicitó una tarjeta de seguro social con el nombre de Joseph en Rapid City, Dakota del Sur. A lo largo de los años, vivió una vida tranquila y solitaria, trabajando como dibujante y diseñador eléctrico. Junto con sus excentricidades, Robert tenía un talento para la ingeniería, creando dispositivos electrónicos caseros y ocasionalmente usaba su computadora. Después de mudarse a Cleveland, trabajó brevemente para la empresa Edco y luego para Lubrizol, una empresa química en Wickliffe, Ohio, donde fue descrito como un ermitaño que se mantenía apartado y casi no interactuaba con sus compañeros de trabajo. Para 1997, el aislamiento de Robert se profundizó después de que lo despidieran de su trabajo en Lubrizol. Sus compañeros de trabajo notaron que no tenía amigos aparentes y salía de su casa solo para trabajar o comer. El estilo de vida recluso de Robert continuó hasta el 30 de julio del 2002. Su historia sigue siendo un misterio extraño y trágico, con solo fragmentos de su vida descubiertos después de su fallecimiento. La naturaleza enigmática de su vida después del robo de identidad sugería que pudo haber cometido crímenes graves antes de asumir el nombre de Joseph. Una teoría prominente propuesta por detectives en línea vinculaba a Robert con el infame asesino del Zodiaco, un agresor serial no identificado que estuvo activo en California durante las décadas de 1960 y 1970. Esta idea surgió debido a su parecido con los retratos compuestos del Zodiaco y su residencia anterior en California, donde el perpetrador actuaba. Otra posibilidad era que Robert pudiera haber sido Stephen Campbell, un ingeniero fugitivo de Cheyenne, Wyoming, buscado por intento de asesinato. Algunos especularon que podría haber sido un soldado alemán o un oficial nazi que huyó a los Estados Unidos para escapar de la persecución por crímenes de guerra cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Los investigadores también exploraron una posible conexión entre Robert y el asesinato, sin resolver, de Amy Mihaljevic en 1989 en Ohio. La resolución del misterio que rodea a Joseph Newton Chandler III revela la trágica historia de Robert Nichols, un hombre que vivió bajo una identidad robada durante décadas. Jacob Wetterling. El 22 de octubre de 1989, Jacob Wetterling, su hermano menor, Trevor, y un amigo, Aaron Larson, jugaban en la residencia de los Wetterling en St. Joseph, Minnesota. Dado que no tenían escuela al día siguiente, decidieron ir a alquilar una película en una tienda cercana. En el camino, ocurrió lo peor. Un hombre enmascarado con un revólver se detuvo frente a ellos. Les ordenó arrojar sus bicicletas a una zanja y acostarse boca abajo en el suelo. Luego procedió a preguntar la edad de cada niño. Al hermano de Jacob le dijo que corriera hacia un área boscosa cercana y que no mirara atrás, o de lo contrario, lo dispararía. Luego, el hombre exigió ver los rostros de los dos niños restantes. Eligió a Jacob y le ordenó al amigo, Aaron, que también corriera lejos y no mirara atrás. Esta fue la última vez que se vio con vida a Jacob, de 11 años. La policía inició una investigación y comenzó a buscar pistas en el lugar de la desaparición. Encontraron huellas de neumáticos en un camino largo junto a la carretera, así como huellas de diferentes tamaños, de adulto y de niño. Con la comunidad y los padres en alerta, la búsqueda de Jacob Wetterling rápidamente se convirtió en una de las misiones de búsqueda más grandes en la historia de Minnesota. Poco después de la desaparición de Jacob, los investigadores del caso supieron de un incidente que ocurrió más de 9 meses antes, el 13 de enero de 1989. Jared Shirel, de 12 años, fue secuestrado, agredido y amenazado físicamente por un hombre adulto desconocido. Lo que le ocurrió a Jared
parecía muy similar a lo que le sucedió a Jacob. El hombre también tenía un arma y le dijo al niño que corriera y no mirara atrás. Ese incidente ocurrió a 16 kilómetros de donde el hombre desconocido detuvo a los hermanos Wetterling y a su amigo. Como Jared sobrevivió al ataque, pudo reunirse con la policía y proporcionar descripciones detalladas del auto, la ropa y la voz del sospechoso. Se dibujó y publicó un retrato hablado del sospechoso. Un hombre de entre 40 y 50 años, con una voz profunda y ronca, y que dijo que tenía un arma. Sin embargo, a pesar de una investigación exhaustiva y la revisión de todas las pistas y pruebas disponibles, no se encontraron sospechosos y el caso quedó sin resolver. 4 meses después de la desaparición de Jacob, sus padres, Jerry y Patty Wetterling, formaron la Fundación Jacob Wetterling, un grupo de defensa para la seguridad infantil. En mayo del 2014 se nombró el Puente de la Esperanza, un cruce del río Mississippi cerca de St. Cloud, en honor a Jacob. En octubre del 2015, casi 27 años después, el ADN de un hombre fue vinculado al secuestro de Jared, de 12 años. Su nombre era Danny James Heinrich. Sin embargo, debido a que el plazo de prescripción había expirado, no pudo ser arrestado. A pesar de esto, se le consideró una persona de interés en la desaparición de Jacob en 1989. Heinrich fue entrevistado y se tomó una muestra de su ADN, pero no fue acusado del crimen y fue liberado de inmediato. Se emitió una orden de registro y en la casa de Heinrich, en Annandale, se encontraron imágenes explícitas de menores, lo que llevó a su arresto el 28 de octubre del 2015. Heinrich acordó confesar que le había quitado la vida a Jacob y llevar a la policía al lugar donde lo había enterrado, a cambio de que no se le acusara formalmente por la muerte de Jacob. El 1 de septiembre del 2016, Heinrich llevó a la policía al sitio de enterramiento de Jacob en Painesville, a 48 kilómetros de donde lo secuestró inicialmente. Heinrich afirmó que se asustó al escuchar una sirena de policía y luego le disparó 2 veces a Jacob antes de enterrarlo. Sin embargo, un año después, movió el cuerpo de Jacob tras notar que su chaqueta había quedado expuesta. El 3 de septiembre, la familia Wetterling anunció que los restos encontrados en el lugar del entierro pertenecían a Jacob. Las autoridades locales confirmaron la identidad de los restos mediante registros dentales. La madre de Jacob, Patty, declaró: "Lo único que puedo confirmar es que hemos encontrado a Jacob y nuestros corazones están destrozados. No responderé a los medios aún, ya que no tengo palabras". El 6 de septiembre, Heinrich confesó haberle quitado la vida a Jacob y también admitió haber secuestrado y agredido a Jared Shire. Sin embargo, solo fue acusado de poseer imágenes explícitas de menores. En enero del 2017, fue sentenciado a 20 años en el Centro Médico Federal Devens, una prisión federal en Massachusetts. Durante la sentencia, el juez Thunheim afirmó: "No pretenderemos que este crimen y sentencia solo se trata de imágenes explícitas de menores. También se trata de cambiar la vida de tantos niños y padres que rezaron por el regreso de Jacob y temieron que tú salieras de la oscuridad. Cada niño conoce la historia de Jacob Wetterling. Robaste la inocencia de los niños en pequeños pueblos, en las ciudades de Minnesota y más allá". Se descubrió información impactante durante la investigación. Tanto Heinrich como su hermano fueron abusados por un hombre que estaba saliendo con su madre. Este hombre, Dwayne Hart, es un delincuente condenado desde 1993, sentenciado por agredir a 4 niños en el centro de Minnesota. Hart también fue relevante en el caso de Jared Shire. Cuando Jared era adulto e investigaba su propio caso, surgió el nombre de Hart. Jared quería hablar con él en prisión para escuchar su voz y descartarlo como sospechoso en su caso. Sin embargo, no le permitieron hablar con Hart. Ahora se sabe que Hart no fue el culpable en el caso de Jared. Aunque Heinrich podría ser liberado en 17 años desde el inicio de su sentencia, el juez Thunheim le dijo que esto era improbable, ya que este crimen es tan atroz, tan brutal y terrible, que es poco probable que la sociedad te deje en libertad. Christy Mirak.
Christy Mirak nació el 3 de noviembre de 1967. Siempre soñó con ser maestra. En 1992, cuando tenía 25 años, vivía en Lancaster, Pensilvania, y cumplió su sueño al convertirse en maestra en la escuela primaria de Rothertown. El 20 de diciembre de ese mismo año, estaba ocupada envolviendo libros para los niños. Christy quería que cada niño tuviera su propio regalo. Lamentablemente, nunca pudo entregar los presentes a sus alumnos. A la mañana siguiente, el día 21, su compañera de casa se fue al trabajo a las 7 de la mañana, pero Christy nunca llegó a su trabajo. Cuando el director, Harry Goodman, se enteró de que Christy no se había presentado, se preocupó de inmediato, ya que no era propio de ella. Intentó llamarla varias veces, pero no obtuvo respuesta. Decidió entonces llamar a la madre de Christy, quien le dio su dirección. Pensando que quizás se trataba de un neumático pinchado, se dirigió a su apartamento para ayudarla. Al llegar, vio su auto estacionado y notó que la puerta de entrada estaba entreabierta, lo cual era extraño. Llamó a Christy, pero no obtuvo respuesta. Entró al apartamento y encontró su cuerpo sin vida en la sala. Había sido golpeada, estrangulada y agredida. Cuando la familia de Christy logró comunicarse nuevamente con el director, un oficial de policía contestó el teléfono. Vince Mirak, hermano de Christy, dijo: «Llamamos una y otra vez hasta que alguien contestó el teléfono en su apartamento. Se identificaron como agentes de la ley y nos dijeron que había ocurrido un accidente y que ella había fallecido». Los libros que Christy había envuelto para los niños estaban esparcidos por el suelo. También se encontró una tabla de cortar en su habitación, que pudo haber usado para intentar defenderse. Dos vecinos de la comunidad habitacional le dijeron a la policía que esa mañana, mientras caminaban cerca de la casa de Christy, escucharon un grito agudo e inesperado proveniente del lugar, entre las 7:10 y las 7:20 de la mañana. Esto situó el crimen en una ventana de aproximadamente 45 minutos, entre el momento en que su compañera de casa salió para ir al trabajo a las 7 de la mañana y la hora en que Christy normalmente se iba, alrededor de las 7:45 de la mañana. Los investigadores creían que el perpetrador había estado observando a Christy o que era alguien que conocía su rutina. Al día siguiente de su funeral, un hombre llegó a la escuela donde trabajaba con Flores y preguntó por ella. Dijo que era un amigo que solo quería saludarla. El personal de la escuela llamó a la policía, ya que les pareció muy extraño. Este hombre resultó ser el novio secreto de Christy. Él era 20 años mayor que ella y fue rápidamente descartado como sospechoso, ya que su ADN no coincidía con el encontrado en la escena del crimen. Lamentablemente, el caso se enfrió. En el año 2007, 15 años después del fallecimiento de Christy, su hermano alquiló un cartel publicitario junto a la carretera en Lancaster con la esperanza de mantener el caso vivo. Él dijo: «Generó muchas cosas, pero nunca hubo nada lo suficientemente concreto». En el año 2016, 2 décadas después de que se truncara la vida de Christy, Parabon Nanolabs se involucró en el caso. Utilizaron el ADN encontrado en la escena del crimen para crear un retrato de cómo podría lucir el sospechoso. C.C. Moore también se unió a la investigación y, junto con Parabon Nanolabs, emparejó el ADN con familiares del perpetrador. Luego comenzó a construir el árbol genealógico. Ella explicó: «Retrocedí hasta los bisabuelos de cada uno de los primos segundos y luego empecé a avanzar. Invertí ese árbol, lo que llamo genealogía inversa. Estoy avanzando en el tiempo tratando de encontrar a la persona correcta en el lugar correcto, con la mezcla ancestral correcta para ser el sujeto». Moore redujo su búsqueda a una familia objetivo en Lancaster, de ascendencia europea del norte. También notó que el sospechoso tenía algo de ascendencia puertorriqueña. A partir de ahí, comenzó a buscar artículos de periódicos del área de Lancaster que pudieran contener información sobre cualquiera de esos familiares. Moore dijo: «Comencé a buscar en los archivos de periódicos
y encontré un anuncio de compromiso de un hombre que era hijo de una mujer de esa familia objetivo, y él llevaba su apellido de soltera. Sin embargo, el anuncio mencionaba a su padre, quien tenía un nombre latinoamericano, y pensé, ajá, ahora estamos cerca. Había una revista en línea que tenía una entrevista con él, y hablaba sobre cómo le encantaba cocinar comida puertorriqueña, porque era mitad puertorriqueño. Entonces supe que este era el hombre. La policía realizó una conferencia de prensa para anunciar que creían haber encontrado al hombre que habían estado buscando. El 25 de junio del 2018, Raymond Charles Rowe fue arrestado en su casa. Fue acusado de un cargo de homicidio criminal y no era elegible para libertad condicional. Los investigadores obtuvieron ADN de Rowe de un chicle y una botella de agua que utilizó mientras trabajaba como DJ en un evento en la escuela primaria Smoketown. Rowe era un DJ conocido como DJ Freeze. Era padre y asistía con frecuencia a la iglesia. En enero del 2019, durante su audiencia, Patricia Spotts, abogada defensora de Rowe, dijo: «Él nos ha dicho que lo hizo. La persona que está a mi lado ha admitido su culpabilidad. Se declaró culpable a cambio de una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, junto con una pena de prisión consecutiva de 60 a 120 años. Al declarar su culpabilidad, Rowe no explicó por qué acabó con la vida de Christy, y sus amigos y familiares tal vez nunca conozcan la verdad sobre sus motivos. Se dio la vuelta y se disculpó con la familia de Christy, incluyendo a su padre, quien estaba abrumado y mantuvo la cabeza baja. Rowe le dijo a la familia Mirac: «No puedo imaginar lo que están pasando. Les pido disculpas». Actualmente está recluido en la Institución Correccional Estatal de Pensilvania en Waymart, pero está intentando obtener un nuevo juicio. El 26 de agosto del 2021, subió al estrado y afirmó que mintió durante su declaración de culpabilidad original y que él y Christy tenían una relación. Él dijo que tuvieron relaciones el día de su asesinato, pero que otra persona le quitó la vida. En abril del 2023, el Tribunal Superior de Pensilvania ratificó la denegación de la moción de Rowe para que se probara evidencia adicional de ADN de contacto. ¡Kathleen Doyle! En septiembre de 1980, una joven que acababa de casarse con el amor de su vida fue brutalmente atacada en su hogar. Cualquier futuro que hubiera tenido con su esposo fue arrancado de la manera más brutal. Su familia solo sintió que se hizo justicia casi 4 décadas después. Kathleen O'Brien Doyle fue descrita como una persona muy extrovertida, alguien con aspiraciones de ser escritora y periodista. Era el tipo de persona que nunca se encontraría con un extraño. El 9 de septiembre de 1980, Kathleen, de 25 años, estaba en su casa en Ocean View, Norfolk, en la calle Grandy, Virginia, cuando un intruso irrumpió en su hogar. Kathleen estaba sola, ya que su esposo, un piloto de la Marina, estaba en el extranjero realizando un entrenamiento. En toda la casa había evidencia de una lucha violenta, muebles volcados y pertenencias dispersas por todas partes. Esta evidencia mostró que Kathleen luchó desesperadamente para defenderse. Fue brutalmente agredida, apuñalada múltiples veces y dejada allí hasta que sucumbió a sus heridas. Su asesinato ocurrió entre las 7:30 de la noche y la medianoche del día 9, pero no fue descubierta hasta el 11 de septiembre alrededor del mediodía, cuando un vecino curioso llamó a la policía tras notar que algo estaba mal. El aspecto más perturbador de la escena del crimen fue la extraña evidencia dejada por el perpetrador. Kathleen tenía una quemadura redonda en la mejilla y había un tronco de juguete chamuscado en la basura. Parecía que el perpetrador había utilizado fuego en el proceso de cometer el crimen. Además, la bocina del teléfono de Kathleen había sido retirada, haciendo imposible que pudiera ser escuchada si intentaba pedir ayuda. El caso quedó sin resolver y permaneció así durante casi 40 años, hasta el año 2018, cuando la unidad de casos sin resolver de Norfolk y el detective Jonathan Smith se enteraron de un nuevo método, la genealogía genética, que se estaba utilizando
para resolver casos sin resolver. El departamento decidió probar la genealogía genética, ya que había un perfil de ADN en las sábanas de la casa de Kathleen. La empresa de genealogía le envió al detective Smith una lista de 32 nombres aproximadamente un año después. Uno de ellos era Dennis Lee Bowman. Tras investigar a Bowman, el detective Smith rápidamente supo que podía ser el responsable del asesinato de Kathleen. Bowman tenía antecedentes de violencia en su estado natal de Michigan. El detective Smith comenzó a buscar el nombre de Bowman en Internet y quedó alarmado por los resultados. En mayo de 1980, Bowman había sido sospechoso de un intento de asesinato y agresión en Michigan, solo unos meses antes del asesinato de Kathleen. Además, el detective Smith se enteró de que la hija adoptiva de Bowman, Andrea Bowman, de 14 años, había desaparecido en 1989 bajo circunstancias misteriosas. Poco después de descubrir estas señales de alerta sobre Bowman, el detective Smith asistió a una conferencia sobre casos no resueltos con otros departamentos de todo el país. Allí encontró rápidamente a un sargento detective de la Policía Estatal de Michigan y le preguntó sobre Bowman. El detective comentó que conocía a Bowman y a su familia y afirmó que probablemente él era el responsable del crimen contra Kathleen. Una transcripción judicial de septiembre de 1980 reveló que Bowman estaba en Norfolk durante un ejercicio militar de 2 semanas en el momento del asesinato de Kathleen. El ADN de Bowman coincidió con la muestra recolectada del kit de agresión y de la sábana en la escena del crimen. Fue arrestado en noviembre del 2019, a la edad de 70 años. Mientras estaba bajo custodia, confesó haber asesinado a Kathleen. También admitió que accidentalmente había terminado con la vida de su hija adoptiva. En una llamada telefónica desde la cárcel, Bowman le dijo a su esposa que enterró a Andrea, su hija adoptiva, en el patio trasero de su casa. Dennis Lee Bowman está cumpliendo cadena perpetua en la prisión estatal Sussex One, y por fin se hizo justicia para Kathleen. Polly Hannah Klaas. En 1993, lo que debería haber sido una divertida fiesta de pijamas se convirtió en una pesadilla. El perpetrador sería revelado gracias a una pista de un testigo. El 1 de octubre de 1993, Polly Hannah Klaas, de 12 años, y 2 de sus amigas estaban celebrando una fiesta de pijamas en su casa en Petaluma, California. Alrededor de las 10:30 de la noche, un intruso ebrio entró a su habitación llevando un cuchillo. Luego mantuvo a las niñas bajo amenaza de cuchillo. Les dijo que no les haría daño y que solo estaba allí por dinero. La madre de Polly estaba dormida en la habitación contigua mientras esto ocurría. El intruso usó un cable eléctrico para atar a sus 2 amigas y las amordazó con un trapo. Les cubrió la cabeza con fundas de almohada y les dijo que contaran hasta 1000. Luego secuestró a Polly y huyó. En una llamada al número de emergencias, la madre de Polly, Eve Nicol, parecía confundida. Durante la llamada se escucha a Eve decir: aparentemente un hombre acaba de entrar a nuestra casa y se llevó a mi hija. Durante los 2 meses siguientes, alrededor de 4,000 personas ayudaron a buscar a Polly. La actriz Winona Ryder, quien creció en Petaluma, ofreció una recompensa de $200,000 por su regreso a salvo durante la búsqueda. Aunque la rápida respuesta de los investigadores ayudó a identificar a quién se llevó a Polly, sus esfuerzos no los llevaron a la conclusión que esperaban. El 27 de noviembre de 1993, 2 meses después del secuestro de Polly, Dana Jaffe estaba haciendo senderismo con un amigo en un sendero montañoso cerca de su casa aislada en el condado de Sonoma. Durante la caminata, encontraron una sudadera de hombre, unas medias rojas de niña y un trozo de tela blanca anudada. Dana dijo: «Pensé que tal vez esto era una escena del crimen». Larry Pelton, un ex-detective del Departamento de Policía de Petaluma, llegó al lugar y de inmediato pensó que la tela blanca coincidía con lo que se utilizó para amordazar a las niñas en la casa de Polly 2 meses antes. Una investigación adicional demostró que tenía razón.
Dana dijo que le contó a la policía sobre una noche en octubre en la que encontró a un intruso desaliñado en su propiedad. El encuentro registrado identificó al intruso como Richard Alan Davis. El extenso historial criminal de Davis incluía un secuestro previo por el cual cumplió condena. Su expediente incluía todo lo que un delincuente podría tener. Solo había estado fuera de prisión durante 6 meses antes de secuestrar a Polly. Davis admitió haber secuestrado y asesinado a Polly. Llevó a los investigadores al lugar donde dejó su cuerpo, en un campo en Cloverdale, una ciudad a unos 80 kilómetros de Petaluma. Después de que los detectives recuperaron el cuerpo de Polly y tras un juicio largo y tumultuoso, Davis fue condenado el 18 de junio de 1996 por asesinato en primer grado, con 4 circunstancias especiales: robo, allanamiento de morada, secuestro e intento de acto lascivo contra una menor, lo que lo hizo elegible para la pena de muerte. Durante su sentencia formal, Davis provocó indignación nacional al burlarse de la familia de su víctima y mostrar ambos dedos del medio a una cámara en la sala del tribunal. En sus declaraciones finales al tribunal, Davis hizo un comentario extraño diciendo: «También me gustaría declarar para el registro que la principal razón por la que sé que no intenté ningún acto lascivo esa noche fue por una declaración que la niña me hizo mientras la llevaba por el terraplén. Solo no me hagas lo que mi papá». Esto provocó que el padre de Polly, Mark Klaas, se lanzara contra Davis, lo que llevó a que Mark fuera escoltado fuera de la sala del tribunal. El exagente especial del FBI, Eddie Freer, dijo: «Hizo esos comentarios a Mark solo para ser malicioso y herir a un padre que acababa de perder a su hija». El juez Thomas Hastings luego sentenció formalmente a Davis a la pena de muerte, diciéndole que su conducta en el tribunal hizo que la decisión de dictar esta sentencia fuera significativamente más fácil. El padre de Polly dijo: «Me hace sentir tan molesto, ¿sabes? Realmente me enfurece. Aún estoy lidiando con grandes ansiedades, incluso 30 años después». Davis permanece bajo la sentencia de muerte, ya que la pena capital fue suspendida por el gobernador de California en 2019, según el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California. El cuerpo de Polly fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas sobre el Océano Pacífico por sus amigos y familiares. Mark Klaas ha pasado los últimos 30 años abogando por familias con niños desaparecidos. En 1994 fundó Klaas Kids, ahora conocida como la Fundación Polly Klaas, una organización cuya búsqueda profesional y equipo de rescate ha ayudado a encontrar a personas desaparecidas para más de 1.500 familias. Sin embargo, Mark anunció recientemente que su organización cesará sus esfuerzos en el año 2024. Dijo: «Hemos estado haciendo esto durante 30 años. Tengo 74 y no quiero estar haciendo esto por el resto de mi vida». Mark expresó que quiere tomarse un tiempo para él mismo y enfocarse en el recuerdo duradero de su hija Polly. Polly habría cumplido 42 años este año. La ciudad de Petaluma la ha conmemorado a través del teatro comunitario Polly Klaas. Mark comentó: «Ella quería dedicarse a la actuación. Eso era lo que quería hacer y era bastante buena en ello. Realmente estaba encontrando su camino». Christina Wesselman. En el apacible suburbio de Glen Ellyn, Illinois, el verano de 1985 estuvo ensombrecido por la trágica desaparición de Christina Wesselman, de 15 años. Lo que comenzó como un simple viaje a la tienda por una barra de chocolate terminó en tragedia cuando Christina fue encontrada sin vida. Durante casi 30 años, su madre, Sandra, juró mantener viva la memoria de Christina mientras que el caso se enfriaba. Luego, décadas más tarde, una prueba rutinaria de ADN llevaría a los investigadores a un hombre previamente desconocido. Christina Wesselman era una estudiante de 15 años que asistía a la escuela secundaria Glenbard South en Glen Ellyn, Illinois. El verano de 1985 fue un momento de emoción y promesa para Christina. Pero el 21 de julio de 1985, mientras salía a comprar una barra de chocolate, su madre le recordó cariñosamente que tuviera cuidado. Lamentablemente,
Los temores instintivos de su madre demostrarían ser trágicamente justificados. Cuando Cristina no regresó a casa, la preocupación rápidamente se convirtió en pánico. Al caer la noche, Sandra y su familia buscaron por el vecindario, llamándola y preguntando a los vecinos si la habían visto. Sus peores temores se confirmaron a la mañana siguiente, cuando el cuerpo sin vida de Cristina fue descubierto en un campo cercano. Había sido brutalmente agredida y apuñalada 8 veces. El campo donde fue encontrada era un lugar donde los niños a menudo jugaban, lo que hizo el crimen aún más inquietante para los residentes locales. La investigación que siguió fue exhaustiva y desgarradora. Los detectives del condado de DuPage lanzaron una exhaustiva cacería humana, revisando cientos de pistas en busca de la persona responsable. Entrevistaron a numerosos testigos, recorrieron el vecindario y llevaron a posibles sospechosos para ser interrogados. Los detectives analizaron meticulosamente la escena del crimen, recolectando pruebas físicas, incluido ADN masculino encontrado en el cuerpo de Cristina. En ese momento, el análisis de ADN aún estaba en sus primeros días, pero los investigadores entendían su potencial para resolver el caso. En el año 2000, después de avances en tecnología de ADN, los investigadores enviaron el material genético a una base de datos nacional, con la esperanza de encontrar una coincidencia que por fin llevara algo de justicia para la familia de Cristina. A lo largo de los años, los detectives siguieron diversas pistas explorando conexiones con otros crímenes, pero cada pista se desvaneció, dejando el caso sin resolver. El avance en el caso de décadas de antigüedad llegó el 10 de septiembre del 2015, cuando las autoridades recibieron una pista crucial que lo cambiaría todo. Una prueba rutinaria de ADN vinculó a Michael R. Jones, un hombre de 62 años que vivía a 240 kilómetros al sur de la escena del crimen, con el material genético encontrado en el lugar del crimen de Cristina. La evidencia de ADN había sido recolectada de un kit de agresión durante la autopsia de Cristina en 1985 y fue ingresada en una base de datos nacional años después. El ADN de Jones fue obtenido después de que se declaró culpable de agresión doméstica agravada en julio del 2015, un delito grave que requería que presentara una muestra de ADN armados. Con esta evidencia, los detectives del condado de DuPage obtuvieron una orden de registro para la casa de Jones en Champaign, Illinois, donde descubrieron más evidencia incriminatoria. Cuando fue interrogado, Jones negó haber estado alguna vez en Glen Ellyn, insistiendo: «Con Dios como mi testigo, nunca la he visto antes», incluso cuando se le mostró una fotografía de Cristina. El 4 de octubre del 2015, Jones fue arrestado y acusado de 2 cargos relacionados con el crimen violento y un cargo de asalto criminal agravado. La madre de Cristina, Sandra, quien se había dedicado a mantener viva la memoria de su hija, expresó una mezcla de sorpresa y gratitud por el esperado desarrollo. Su hijo Bill Wesselman expresó el mismo sentimiento, destacando el peso emocional que se levantó de sus hombros después de décadas de no saber. El 23 de enero del 2018, Jones fue sentenciado a 80 años de prisión tras declararse culpable. April Tinsley nació el 18 de marzo de 1980 en Fort Wayne, Indiana. Ella era realmente dulce y cariñosa. El 1 de abril de 1988 le pidió a su madre si podía ir a casa de una amiga. La madre de April, Janet, le dijo: «Sí, por supuesto, pero regresa antes de las 3:30 de la tarde». Cuando ya eran las 4 de la tarde y April no había regresado, su madre llamó a la madre de la amiga, quien le dijo que las dos estaban jugando en un parque. Ellas dejaron el parque alrededor de las 3 de la tarde. Luego, Nicole quería ir a la casa de otra amiga y, en el camino, April se dio cuenta de que había olvidado su sombrilla en la casa de su amiga. Entonces, las dos se separaron en el parque. April nunca llegó a la casa a recuperar la sombrilla. Algunos amigos y miembros de la familia intentaron buscar a April, pero cuando no pudieron encontrarla, llamaron a la policía. April llevaba un suéter azul de cuello alto, una chaqueta rosa y roja,
pantalones azules claros con 3 corazones en la pierna izquierda y zapatos morados. 3 días después de que April desapareciera, un corredor encontró un cuerpo en una zanja al oeste de Spencerville, Indiana. El cuerpo fue identificado como el de April Tinsley. La madre de April, Janet Tinsley, dijo: «Ahora mismo estoy entumecida». April estaba completamente vestida, pero uno de sus zapatos estaba perdido. Encontraron su zapato a unos 250 metros de donde hallaron su cuerpo. La policía cree que el perpetrador vio el zapato en su carro y lo tiró mientras conducía. Al día siguiente, un automovilista se presentó diciendo que vio una camioneta azul sospechosa en esa parte de la carretera. Otro testigo también se presentó diciendo que vio a una niña rubia que coincidía con la descripción de April caminando por la carretera y que luego fue recogida por alguien en una camioneta azul. El testigo describió a la persona en la camioneta azul como un hombre de unos 30 años, con cabello color arena. Un primer sospechoso fue un tipo llamado Moose, un miembro de una banda local. La gente afirmaba que él se acercaba a los niños en el parque y les decía cosas inapropiadas. Moose pasó algunas pruebas de polígrafo y no había evidencia concreta, así que la policía comenzó a investigar a otras personas. 2 años después de la desaparición de April, la policía recibió una llamada de un hombre que afirmaba que alguien había escrito un mensaje perturbador en el costado de su granero. El mensaje decía: «Tomé la vida de la niña de 8 años, April Marie Tinsley. ¿Encontraron su otro zapato? Ja, ja, ja. Volveré a acabar con la vida de alguien». Notaron muchos errores en el mensaje, y la policía creía que la persona que escribió el mensaje intentó parecer más tonta de lo que realmente era. En 2004, una niña de aproximadamente la misma edad que April recibió una nota. La nota decía: «Hola cariño, te he estado observando. Soy la misma persona que secuestró, agredió y le quitó la vida a April Tinsley. Aquí tienes un regalo, tú eres mi próxima víctima». Hubo otros 2 mensajes recibidos por 2 niñas más. El otro mensaje decía: «Hola cariño, te he estado observando. Soy la misma persona que secuestró, agredió y le quitó la vida a April Tinsley. Tú eres mi próxima víctima. Si no informas esto a la policía y no lo veo en el periódico, volaré tu casa». 3 de estas notas fueron dejadas en las bicicletas de las niñas y otra fue dejada en un buzón. Luego llegó otra pista de alguien acusando a su propio padre de ser el perpetrador. Este hombre realmente vivía muy cerca de donde vivía April, tenía antecedentes de agresión infantil y una cámara Polaroid que usaba para tomar fotos de niños. Unos días después de que el cuerpo de April fuera encontrado, este hombre también pintó su camioneta azul de otro color. En su casa, la policía encontró un cuaderno y emparejó las notas que el hombre desconocido envió a todas las niñas, así como la cámara Polaroid mencionada anteriormente. Cuando la policía lo interrogó, el hombre afirmó que él estaba trabajando el día en que April desapareció. La policía entonces verificó sus registros laborales y descubrió que no trabajó ese día ni el día en que se encontró el cuerpo de April. Sin embargo, por más culpable que parecía, su ADN no coincidía con ninguno de los ADN encontrados en la escena del crimen. Parabon Nanolabs entonces se involucró en el caso. Realizaron algunas pruebas de ADN y reportaron que el perpetrador era de ascendencia inglesa o alemana. La lista de sospechosos se redujo a 2 hermanos. En julio del 2018, después de muchas más pruebas, pudieron identificar al hombre como John D. Miller, de 59 años. El ADN de la basura de Miller coincidió con el ADN de la escena del crimen y con el de las notas. Cuando la policía lo llevó para interrogarlo, confesó. Miller dijo que había planeado secuestrar a una niña, pero que no había visto a April antes de secuestrarla. Dijo que le pidió que subiera a su auto y la llevó a su tráiler, donde la agredió y luego le quitó la vida. Esa noche, llevó su cuerpo a una zanja. El 21 de diciembre del 2018, fue sentenciado a 80 años de prisión. La fecha más temprana en la que podría ser liberado está programada para el 15 de julio del 2058, cuando tendría 99 años.
La madre de April temía que, con el paso de los años, nunca llegaría a un arresto. Ella dijo, «No puedo creer que haya llegado». Mia Zapata. Mia Zapata nació el 25 de agosto de 1965. Aprendió a tocar la guitarra y el piano a los 9 años. En 1986, ella y 3 de sus amigas formaron una banda de punk rock llamada The Gids. Estuvo activa durante 7 años hasta que lanzó su álbum final en 1993. El 7 de julio de 1993, alrededor de las 2 de la mañana, Mia salió del Comet Tavern en el área de Capitol Hill de Seattle, Washington. Fue la última vez que la vieron con vida. Se encontró con su agresor después de las 2:15 de la madrugada y perdió la vida debido a la estrangulación y fue golpeada brutalmente. Mia no fue identificada al principio, ya que no tenía identificación en ella cuando fue encontrada cerca de la intersección de la avenida 24 South y la calle Washington South, alrededor de las 3:30 de la madrugada. Fue luego identificada por la forense, ya que ella era fanática de la banda. La comunidad musical de Seattle, incluidos algunos de sus grupos más famosos como Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden, ayudaron a recaudar $70,000 para contratar a un investigador privado por 3 años. Los fondos se agotaron sin grandes avances en el caso. Tomó exactamente 10 años para que este caso se resolviera. En 2003, el pescador de Florida Jesús Mezquia fue arrestado en relación con este caso. Se usaron pruebas de ADN para vincularlo con el caso. Se extrajo un perfil de ADN de la saliva encontrada en el cuerpo de Mia en 1993. Las pruebas iniciales realizadas en 2001 no generaron una coincidencia, pero el ADN de Mezquia fue ingresado en una base de datos nacional después de que Jesús fue arrestado en Florida por robo y abuso doméstico en 2002. Él tenía antecedentes de violencia hacia las mujeres, incluyendo abuso doméstico, robo, asalto, agresión y violencia. Mezquia nunca testificó en su propia defensa y aún mantenía su inocencia. La teoría es que él salió del bar y siguió a Mia a una corta distancia antes de atacarla. Sus auriculares cubrían sus oídos, por lo que no se dio cuenta de ningún peligro, hasta que él la agarró y la arrastró hasta su auto, donde la agredió sexualmente en el asiento trasero. Mezquia fue condenado en 2004 e inicialmente sentenciado a 37 años, lo cual apeló. Luego fue sentenciado a 36 años, ya que había estado en prisión desde enero del 2003. Donna Zapata, la madre de Mia, dijo, «Estaba comenzando a sentirme pesimista. No pensaba que algo saldría de esto. Él está fuera de las calles, no puede hacerle esto a otra persona». Añadió, «Todos nos sentimos engañados por no haber conocido a una Mia de 40 años. Ella era totalmente interesante y divertida, una persona sin pretensiones». El 21 de enero del 2021, Mezquia falleció en un hospital de Washington a la edad de 66 años. Wendy Von Huben y Jesse Howell. Wendy Von Huben nació el 17 de febrero de 1981 en Kankakee, Illinois. En 1995, ella y sus padres se mudaron a Woodstock, Illinois. En diciembre de 1996, comenzó a salir con Jesse Howell, de 19 años. Jesse se había mudado recientemente por su propia cuenta. El 22 de febrero de 1997, Wendy les dijo a sus padres que iba a quedarse en la casa de una amiga. Sin embargo, su plan era escapar con Jesse después de que él le prometiera llevarla alrededor del mundo. Cuando Wendy no regresó a casa al día siguiente, sus padres la reportaron como desaparecida. Pronto se enteraron de que Wendy no había ido a la escuela en la última semana. Wendy y Jesse emprendieron su viaje con otra pareja. Los 4 durmieron en un auto cada noche. Terminaron en Florida, donde se separaron de la otra pareja. También fue alrededor de este tiempo cuando Wendy y Jesse se quedaron sin dinero. Ambos empezaron a vivir debajo de los puentes y llegaron a un refugio para personas sin hogar. Desde el refugio, Wendy llamó a sus padres y les pidió $200 para un boleto de autobús de regreso a casa para ella y Jesse.
Unos días después, Jesse llamó a sus padres desde una parada de autobuses cercana. Dijo que estaban en camino a casa. Recogieron el dinero que les enviaron los padres de Wendy. Sin embargo, Jesse y Wendy nunca regresaron a casa. El 23 de marzo, el cuerpo de Jesse fue descubierto cerca de las vías del tren en el condado de Marion, Florida. Fue golpeado por detrás. Aún tenía dinero en su bolsillo, por lo que la policía creyó que el robo no era el motivo. Después de escuchar la noticia, los padres de Wendy y la policía distribuyeron miles de volantes de personas desaparecidas. Surgió una pista de 2 hombres sin hogar de Jacksonville que habían visto a una persona parecida a Wendy, que estaba con un hombre llamado Bob. La policía identificó a este Bob como Bobby Ray Taylor. Notaron que no era un sospechoso, pero querían interrogarlo. Un par de semanas después, en junio, los padres de Wendy recibieron una llamada. Una mujer al otro lado de la línea dijo, «Soy yo, Wendy», y luego colgó. Más tarde esa noche, recibieron otra llamada de la mujer que afirmaba ser Wendy. Ella le dijo a su padre que estaba en una estación de gasolina. La llamada fue tan breve que su padre ni siquiera estaba seguro de que realmente fuera Wendy. A pesar de ello, siguieron la pista. La policía logró rastrear el teléfono público a un Philips 66. Luego vieron las imágenes de las cámaras de vigilancia y vieron a Wendy. En abril de 1998, la policía encontró a Bobby Ray Taylor, lo entrevistaron y llegaron a la conclusión de que no tenía participación en el caso. En julio del 2000, Ángel Resendiz confesó haber acabado con la vida de Wendy y Jesse. Es conocido como el perpetrador del ferrocarril, ya que la mayoría de sus crímenes fueron cometidos cerca de vías férreas, donde él saltaba de los trenes que usaba para viajar. Es sospechoso de hasta 23 homicidios. Afirmó que golpeó a Jesse y estranguló a Wendy 8 horas después. Su motivo para los homicidios fue su suposición de que Wendy y Jesse eran anticristianos. Resendiz llevó a la policía hasta los restos de Wendy, a solo 24 kilómetros de donde fue encontrado el cuerpo de Jesse. La policía cree que la persona que llamó a los padres de Wendy solo fue una bromista. El 27 de junio del 2006, Resendiz fue ejecutado en la unidad de Huntsville, en Huntsville, Texas, mediante inyección letal. Teresa Caroline Fillingham. En abril de 1981, los restos de una joven fueron encontrados en Spring Hill, Florida. El crimen fue inmediatamente vinculado a un perpetrador, pero tomaría más de 4 décadas para que la mujer fuera identificada, gracias al uso de nueva tecnología de ADN. Durante marzo y abril de 1981, se descubrieron 4 cuerpos en un extenso depósito de chatarra en la propiedad de Billy Mansfield Jr. en Spring Hill, Florida. Tomó semanas para que los excavadores y los agentes encontraran los 4 cuerpos, y solo 2 de las víctimas femeninas fueron rápidamente identificadas. Mansfield era el hijo mayor del abusador de jóvenes condenado William Mansfield padre. Mansfield Jr. estuvo saliendo y entrando de prisión desde mediados de la década de 1970, incluyendo una estancia en Michigan en 1977 por conducta sexual inapropiada. Fue liberado después de solo unos meses, luego de testificar contra su compañero de celda. Mientras estaba en libertad condicional en ese caso, agredió a 2 adolescentes y terminó de nuevo en prisión. Otras de sus condenas incluyeron agresión, secuestro y violación. Después de su liberación, comenzó a trabajar en una granja de champiñones en Santa Cruz, California, donde vivía con su hermano Gary. Allí conoció a Renee Sailing, una madre casada de 3 hijos de 29 años, en una taberna el 6 de diciembre de 1980. Al día siguiente, unos automovilistas que pasaban encontraron el cuerpo parcialmente vestido de Renee en una zanja de drenaje en Watsonville, California. Un examen post-mortem reveló que fue agredida sexualmente y estrangulada hasta la muerte. Los hermanos Mansfield fueron arrestados días después, pero solo Billy fue acusado de homicidio en primer grado. Posteriormente, fue condenado y sentenciado a 25 años de prisión a cadena perpetua después de un juicio nulo y un intento de fuga de la prisión. Gary Mansfield fue acusado de cómplice
después del hecho por el asesinato de Renee, pero se convirtió en testigo del Estado y se le retiró el cargo. La publicidad del caso llevó a que un informante anónimo pidiera a los oficiales del condado de Hernando que registraran la casa de Mansfield en busca de Sandra Graham, una joven de 21 años que desapareció de Tampa el 17 de abril de 1980. Un año después, comenzaron las excavaciones y se encontraron los restos de Sandra Graham, así como los de Elaine Seigler, una turista de 15 años de Ohio que desapareció de un campamento cercano en la víspera de Año Nuevo de 1975. Las mujeres fueron agredidas tanto por Gary como por Billy Mansfield, junto con su padre, William Mansfield. Billy luego les quitó la vida y las desmembró. Después, enterró a las mujeres y las adolescentes en su jardín porque quería tenerlas cerca. Nunca les dijo a la policía quiénes eran las Jane Does. Los restos desconocidos fueron enviados a numerosos laboratorios a lo largo de los años, pero los investigadores no desarrollaron un perfil de ADN hasta el año 2020, casi 40 años después. La muestra fue enviada a la Universidad de North Texas en busca de una coincidencia en una base de datos nacional, pero sin resultados. En el año 2022 lo intentaron de nuevo utilizando el servicio de fenotipificación de ADN Snapshot de Parabon Nanolabs, que crea una descripción de la víctima en lugar de buscar una coincidencia genética. El perfil dio a los investigadores la oportunidad de generar sus propias pistas, y una muestra de ADN de la hermana de la víctima confirmó que los restos pertenecían a Teresa Caroline Fillingham. Teresa fue reportada como desaparecida en Tampa, Florida, por su hermana el 16 de mayo de 1980, solo una semana antes de su cumpleaños número 17. Se cree que fue secuestrada y asesinada ese mismo día. Un detective del condado de Hernando dijo: «Es como una espada de doble filo. Es triste en el sentido de que le estás dando a alguien la triste noticia de que su ser querido ha fallecido, pero es positivo y feliz para mí porque sé que fui una parte importante para llevarla a casa». La hermana de Teresa, Margaret Jones, dijo: «Me da paz porque sé que no la perdí, sino que me la arrebataron. Ahora puedo dejar de buscarla». Margaret dijo que planea cremar los restos y dividir las cenizas con su hermano. También añadió: «La parte triste de esto es que toda mi familia nunca supo qué le pasó. Mi papá murió sin saberlo, mi mamá murió sin saberlo, mi hermana murió sin saberlo». Añadió: «42 años es mucho tiempo. La vida es corta. Puede ser aún más corta para algunos, y tengan cuidado, porque hay mucha gente mala por ahí que hará muchas cosas malas a la gente». En 1982, Mansfield se declaró culpable de acabar con la vida de las 4 víctimas y recibió 4 sentencias adicionales de cadena perpetua. Actualmente está cumpliendo su condena en el Centro de Atención Médica de California en Stockton. Lisa Stepp. En marzo de 1993, Lisa Stepp perdió la vida durante un tiroteo. Se identificó inmediatamente a un sospechoso, pero a pesar de los esfuerzos del detective por reunir suficientes pruebas para arrestarlo, esto solo sucedería después de un avance 30 años más tarde. El 16 de marzo de 1993, la policía fue llamada a un tiroteo en el bloque 14 de la calle 412 en Huntington, Virginia Occidental. La mujer fue llevada al hospital, donde más tarde falleció. Perdió la vida debido a que fue golpeada y que recibió un disparo en su torso. Fue identificada como Lisa Stepp, también conocida como Melissa Lisa Martínez. Durante la investigación, varios testigos fueron entrevistados. Las entrevistas llevaron a los investigadores a un posible sospechoso, pero debido a la falta de pruebas suficientes para acusarlo del crimen, el caso lamentablemente se enfrió como hielo. Después de casi 30 años, el autor del crimen fue identificado como Ricky Louis Woody, de 59 años. Woody se mudó de Huntington a Billings, Montana, dentro de un año después de la muerte de Lisa. En diciembre del 2020, fue arrestado en Montana por cargos no relacionados con este caso. En mayo del 2021,
Los detectives del Departamento de Policía de Billings contactaron al Departamento de Policía de Huntington e indicaron que habían tomado una declaración de Woody sobre un asesinato ocurrido en Huntington a principios de la década de 1990. Woody afirmó que conocía a la persona responsable de acabar con la vida de una mujer conocida por él como Lisa. Woody proporcionó los detalles que pudo recordar a los detectives y, seguidamente, admitió haber participado en el crimen. Después de recibir esta información, los detectives de la policía de Huntington revisaron el expediente del caso de 1993 e interrogaron a Woody en septiembre del 2021 en el Centro de Detención del Condado de Yellowstone en Montana. Esa entrevista, junto con pruebas de la investigación original, llevó a que Woody fuera acusado de asesinato en octubre del 2022, después de ser el principal sospechoso en 1993. Woody fue arrestado en el Centro de Detención del Condado de Yellowstone en Montana. Estaba detenido por varios cargos graves, incluidos ser un fugitivo de la justicia y un asalto con un arma. Su fianza allí era de $50,000. Woody tenía varios asuntos legales que resolver en Montana antes de ser extraditado a Virginia Occidental. El 16 de enero del 2024 se declaró culpable y fue sentenciado a 10 años de prisión a cadena perpetua con clemencia. En este caso, la sentencia se ejecutará de manera concurrente con una sentencia que actualmente cumple en Montana, lo que significa que, una vez que termine la sentencia en Montana, será entregado al Departamento de Correcciones de Virginia Occidental para cumplir el resto de su sentencia. Tana Togstad y Timothy Mumbrui. En marzo de 1992, 2 personas fueron encontradas fallecidas en Waupaca, Wisconsin. El perpetrador no sería identificado hasta 30 años después, y él daría su versión de los hechos sobre cómo estuvo vinculado a una de las víctimas, pero lo que hizo también lo sorprendió a él mismo. El 21 de marzo de 1992, Tana Togstad, de 23 años, y su novio Timothy Mumbrui, de 35 años, fueron encontrados apuñalados hasta su fin en su granja en Royalton, en Waupaca, Wisconsin. Según el informe de la autopsia, Tana perdió la vida debido a una herida de cuchillo en el pecho, mientras que Timothy fue apuñalado aproximadamente 27 veces. Tana también fue agredida sexualmente. El perro de la pareja también fue apuñalado y falleció. Los detectives recogieron todas las pruebas y huellas dactilares en la escena, entrevistaron a los vecinos y siguieron todas las pistas. Sin embargo, debido a la falta de tecnología de ADN, los extractos de ADN encontrados no pudieron ser emparejados con sospechosos y el caso se enfrió. 3 décadas después, en 2022, la policía identificó a Tony Haas como sospechoso y se le tomó una muestra de ADN durante una parada de tráfico el 6 de julio. La parada de tráfico fue organizada y obtuvieron el ADN de Haas de un bolígrafo que usó para firmar una multa. Los resultados de las pruebas mostraron que él era un importante contribuyente masculino a los fluidos recuperados del cuerpo de Tana. Haas, de 53 años, inicialmente negó estar involucrado, pero durante el interrogatorio admitió los asesinatos. Les reveló a los investigadores que su padre había fallecido en un accidente de motonieve cuando él tenía entre 5 y 8 años. Los investigadores luego realizaron su investigación y confirmaron que el padre de Haase había fallecido el 31 de diciembre de 1977, cuando Haase tenía solo 7 años. Haase continuó y describió que su padre estaba operando una motonieve en un grupo de 3 que estaban compitiendo. La segunda motonieve chocó contra la de su padre y su padre perdió la vida. La tercera motonieve luego atropelló al conductor de la segunda. Lo describió como un accidente horrible. Haase explicó que la noche del 20 de marzo de 1992 se embriagó mucho mientras pasaba de un bar a otro por su cuenta. Por alguna razón, comenzó a pensar en el accidente que terminó con la vida de su padre. Esos pensamientos lo llevaron a ir a la casa de Tana Togstad, ya que uno de los conductores era el padre de Tana. Haas no pudo explicar por qué fue allí, pero insistió en que no era para hacerle daño a nadie. Se describió a sí mismo como estando en un estado de embriaguez profunda esa noche.
describió que tuvo un altercado con Timothy. No podía recordar si había llevado un cuchillo o si el cuchillo estaba en la casa. Durante el altercado, él y Timothy estuvieron forcejeando de pie, y él movió su brazo en un gesto de apuñalamiento hacia el pecho de Timothy. Describió cómo Timothy cayó al suelo cerca del pie de la cama. Haase recordó que Tana gritó, y fue entonces cuando la golpeó en la cara. Se cree que en ese momento la dejó inconsciente. En algún momento, ella comenzó a moverse, y fue entonces cuando la apuñaló en el pecho. Cuando se le preguntó por qué no les dijo a los investigadores de inmediato, Haase respondió: "No quería que sonara como si lo hubiera planeado". Haase les dijo a los investigadores que no sabía por qué lo hizo. Les dijo a los investigadores que cuando vio las noticias pensó: ¿qué hice? En agosto del 2022, Haase fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. Richard Togstad, el hermano de Tana, dijo lo siguiente después de que se presentaron los cargos: "Fue uno de los días más felices de mi vida. Conocía a su papá, conocía a su abuelo, conocía a su abuela, conocía a la familia toda mi vida, pero no conocía a Tony per se". Fue perturbador para Richard enterarse de que, durante 3 décadas, los Haase y los Togstad continuaron sus vidas como vecinos en la misma comunidad. Haase vivió a menos de 1 kilómetro de la casa de Richard durante unos 15 años y a menos de 3 kilómetros de distancia desde entonces. Hasta su arresto, Haase trabajó en la fundición de Waupaca. Richard dijo que, aunque está feliz de que su familia por fin esté recibiendo cierre después de un misterio de 30 años, siente emociones encontradas por la familia de Haase, que él cree que fueron completamente sorprendidos por todo esto. Dijo: "Enfrentémoslo. Es un trato malo por todos lados. Su familia, nuestra familia". Pocos días después del arresto de Haase, la madre de Richard y Tana, Helen Hoffman, falleció a los 82 años. En Facebook, Richard escribió: "Mi madre falleció, menos mal que en paz". En julio del 2024, la solicitud de Haase para reducir su fianza de $2 millones a $5,000 fue denegada. Debido a que Haase no había podido pagarla, su abogado defensor solicitó que se redujera la fianza. Él quería la posibilidad de reunirse con Haase en persona con mayor facilidad. Además, debido a algunos retrasos en la obtención de pruebas, la defensa alegó que Haase estaba siendo castigado al permanecer bajo custodia. El fiscal especial, Nathaniel Adamson, se opuso a la moción, señalando la solidez de las pruebas en el caso. 3 familiares de la víctima se pronunciaron en contra de la solicitud de reducción de fianza y 2 pidieron que la fianza fuera aumentada. El juicio de Tony Haase comenzará el 14 de julio del 2025 por los homicidios de Tana Togstad y Timothy Monbrew en 1992. El juicio, de 6 semanas de duración, está programado. Ron Chambers. En agosto de 1980, se encontraron restos esqueléticos en Washington. Nuevas tecnologías de ADN solo traerían un avance en el caso 4 décadas después. El 3 de agosto de 1980, un terrateniente del norte del condado de Snohomish, Washington, descubrió restos humanos mientras caminaba por su propiedad. La oficina del sheriff del condado de Snohomish respondió a la escena junto con un forense. Los restos esqueléticos fueron fotografiados y recolectados esa tarde, incluyendo un cráneo que mostraba evidencia de una herida de bala. Una búsqueda secundaria a la tarde siguiente arrojó más restos. No se encontraron ropa, joyas ni otros objetos que pudieran haber ayudado a identificar los restos. Al día siguiente, una autopsia confirmó que el trauma en el cráneo era, de hecho, una herida de bala, y el caso fue clasificado como un homicidio. Los restos pertenecían a un hombre blanco, posiblemente de raza mixta, de aproximadamente 23 a 28 años, y una altura de entre 1,65 m y 1,75 m, con un trabajo dental excepcional. Se realizó un examen dental del cráneo y la mandíbula, incluyendo radiografías y registros dentales para compararlos con personas desaparecidas conocidas.
El 21 de noviembre de 1980, se divulgó una reconstrucción facial en arcilla al público. El hombre desconocido fue enterrado luego en el cementerio municipal de Arlington el 26 de mayo de 1981. En los años siguientes, el caso se enfrió. 28 años después del crimen, en 2008, el detective Jim Scharf, del equipo de casos sin resolver de la oficina del sheriff del condado de Snohomish, y el juez retirado del Tribunal Superior del Condado de Snohomish, Ken Cousert, comenzaron a reexaminar casos antiguos de homicidios no resueltos en el condado. Con la aparición de nuevas tecnologías de ADN, el equipo estuvo interesado en exhumar este caso, con la esperanza de obtener muestras de ADN que no se habían tomado durante los exámenes iniciales. El 8 de agosto, la Oficina del Forense del Condado de Snohomish ingresó el caso en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, NAMUS, y en la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal del FBI. A pesar de los ingresos, el caso permaneció sin resolver. 3 años después, en 2011, se obtuvo permiso de la oficina del fiscal del condado de Snohomish para exhumar los restos y obtener una muestra de ADN con fines de identificación. La exhumación ocurrió el 20 de julio del 2011, con representantes de la oficina del sheriff, la oficina del forense y la antropóloga forense del estado de Washington, la doctora Catherine Taylor, presentes. Los restos fueron luego transportados a la oficina del forense para un examen más detallado, pero, lamentablemente, no pudieron obtener una muestra utilizable. En 2016, la artista forense Natalie Murray examinó el cráneo y la mandíbula y proporcionó a la oficina del forense un dibujo de la reconstrucción facial, el cual fue publicado en los medios con la esperanza de generar nuevas pistas. En 2021, Outram logró obtener una muestra de ADN suficiente para realizar pruebas, después de varias rondas de extracción y enriquecimiento humano. El 16 de noviembre del 2021, a través de su investigación, los genealogistas genéticos de Outram lograron proporcionar a la oficina del forense el nombre de una posible coincidencia: Ronald David Chambers, ex Marine de los Estados Unidos. Ronald Chambers fue reportado como desaparecido por su familia en el condado de King en 1979. La última vez que fue visto por su familia fue el 17 de diciembre de 1978, cuando dejó su motel de SeaTac en un auto de alquiler y nunca más se volvió a ver. Se contactó a la hermana de Ronald, quien proporcionó una muestra de ADN para la comparación. El 29 de diciembre del 2021, la relación fue confirmada por Family Tree DNA, y los restos fueron oficialmente identificados como Ronald David Chambers. El sospechoso en este caso, Robert Helberg, falleció en prisión el 29 de marzo de 1993, por lo que no se realizó ningún arresto en este caso. En ese momento se sospechaba que hubo acto criminal, pero sin un cuerpo no se pudo demostrar que Helberg fuera culpable de arrebatarle la vida. Helberg regresó al motel más tarde ese día, conduciendo el auto de alquiler de Ronald. Justo antes de que Ronald desapareciera, él y Mary, con su hijo pequeño, se habían quedado en el motel para ayudar a su amigo Helberg a mudarse desde Arizona. Cuando Helberg regresó sin Ronald, le dijo a Mary que creía que la vida de Ronald había sido arrebatada por un asesino a sueldo. El detective de Snohomish, Jim Scharf, dijo que Helberg tenía conexiones con sustancias ilegales, tal vez a un nivel más alto que el nivel callejero. Se dijo que Helberg se proclamaba como un asesino a sueldo. La esposa de Ronald, Mary, dijo: «Ha pasado mucho tiempo, él tenía 28 años, ahora tendría 71. Estoy realmente feliz de tener este momento y traerlo a casa. Muchas gracias a todos por su perseverancia y dedicación para resolver esto». Erin Foster y Jeremy Bechtel. Dos amigos asistieron a una fiesta en Tennessee en el año 2000 y luego desaparecieron. ¿O fue ese el caso? Un investigador que encontró un documento y un youtuber que encontró un vehículo trajeron el avance 21 años después. Erin Foster, de 18 años,
y Jeremy Bechtel, de 17 años, dejaron la casa de Erin para asistir a una fiesta en Sparta, Tennessee, el 3 de abril del 2000. Más tarde esa noche, alrededor de las 10 noche, fueron vistos por última vez juntos en su auto, un Pontiac Grand Am negro. El padre de Erin, Cecil Foster, dijo: «Llamé a casa el lunes por la noche y mi esposa me dijo que Erin no había regresado a casa esa noche. Cecil le dijo a su esposa que no se preocupara por su hija, ya que Erin ya tenía 18 años y ya había hablado sobre mudarse. Luego, una noche se convirtió en otra y fue entonces cuando empezó a reinar el pánico. Dijo: «Solo una pesadilla, hombre, solo una pesadilla total». Nadie los vio vivos de nuevo, lo que generó rumores y especulación sobre su paradero, incluyendo informes falsos de avistamientos. Se realizaron búsquedas a nivel local y también en Pensacola, Florida, durante 2005 y 2006, tras los informes de que Erin estaba viviendo y trabajando allí. Erin era una perfeccionista y Jeremy era el atleta, dos mejores amigos de la preparatoria White County High School, que se preocupaban el uno por el otro y por sus familias. El sheriff del condado de White, Steve Page, se unió al caso 11 años después, en 2011. Dijo que había reunido toda la información que pudo en la oficina y le pidió a los investigadores del pasado sus documentos sobre este caso. Fue entonces cuando encontró un pedazo de papel que cambió todo. Los investigadores estaban obsesionados con la idea de que una fiesta en el extremo oeste del condado estaba de alguna manera involucrada. Todos asumían que los dos amigos habían dejado la fiesta y emprendido su camino a casa, pero el documento mostró que era al revés. Según el informe, los dos viajaban desde la casa de Erin y no desde la fiesta. Esto significaba que los detectives se estaban concentrando en el lado equivocado del condado. El 24 de noviembre del 2021, el youtuber Jeremy Boo Sides, quien crea videos donde usa tecnología de sonar y bucea bajo el agua para rastrear evidencia en casos de personas desaparecidas, grabó un video mostrando su descubrimiento de un Pontiac Grand Am de 1998 que pertenecía a Erin. El sheriff Page dijo: «Le dije que creía que se habían desaparecido de la carretera 84. Tras el descubrimiento de Jeremy, el auto fue sacado del río Calfkiller y los restos humanos encontrados en el vehículo fueron enviados para pruebas. Los restos fueron identificados como pertenecientes a Erin y Jeremy, y los adolescentes fueron enterrados por sus familias». Jeremy Sides dijo en su video: «Estoy sin palabras. Estoy tan feliz de haber podido encontrarlos. Estoy tan triste de que ahí es donde terminaron. No puedo creer que hayan estado ahí por más de 20 años, esperando que alguien los encontrara». El principal investigador de la oficina del sheriff del condado de White dijo que habían descartado acción criminal en las muertes. La policía ha teorizado que Erin perdió el control de su vehículo mientras conducía por la carretera 84, que no tenía una valla de protección en esa sección en el 2000. Ricky Ridings. En julio de 1981, se encontraron restos humanos cerca de Tavern Creek en Missouri. Ricky Ridings perdió la vida durante un tiroteo. El avance solo llegó después de una llamada telefónica grabada desde prisión y llevó a la familia de la víctima a agradecerle al perpetrador. El 8 de julio de 1981, la oficina del sheriff del condado de Callaway respondió a un informe sobre restos humanos encontrados en un auto estacionado junto a Little Tavern Creek, fuera de Portland, Missouri. Una mujer y sus 3 nietas caminaban por Tavern Creek y luego tropezaron con una camioneta azul que olía terriblemente. Los restos, enterrados bajo una manta, fueron identificados como pertenecientes a Ricky Ridings, de 27 años, de St. Peters, utilizando su licencia de conducir y viejas cicatrices. Una descarga de escopeta a quemarropa, más varios días de descomposición bajo el calor del verano, habían oscurecido sus rasgos, concluyó el médico forense. Había sido reportado como desaparecido el 30 de junio de 1981. La oficina del sheriff del condado de Callaway comenzó inmediatamente a investigar este caso.
El macabro caso dominó los titulares locales durante varios días, pero a pesar de un esfuerzo investigativo vigoroso, no se resolvió. Sin embargo, un avance ocurrió 36 años después, en 2017, cuando recibieron información de Conrad Schmidt III, quien había estado cumpliendo una condena de cadena perpetua desde 1998 por un asesinato no relacionado. Schmidt confesó haber acabado con la vida de Ricky durante una llamada telefónica grabada desde prisión. Al año siguiente, en 2018, el cuerpo de Ricky fue exhumado para reevaluar la evidencia. La familia de Ridings fue notificada sobre los nuevos desarrollos en su caso y se entrevistaron a más testigos. El 20 de agosto del 2023, el caso llegó a su conclusión cuando Schmidt se declaró culpable del asesinato. Fue entonces condenado a 10 años más de prisión. Como parte del acuerdo de culpabilidad, proporcionó detalles específicos y respondió a las preguntas de la familia, otorgándoles el cierre que habían buscado durante tanto tiempo. Habló con la hermana y la sobrina de Ricky. El fiscal Ben Miller dijo: "Este caso presentó una rara oportunidad de ofrecer el cierre que la familia Ridings merecía por derecho, entendiendo las circunstancias que rodearon el trágico destino de Ricky". Al final de la sentencia, la familia Ridings le agradeció al señor Schmidt por su sinceridad respecto a su papel en el fin de Ricky, demostrando una instancia notable y extremadamente única de justicia restaurativa. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,